Buenas tardes a todos, ya casi vamos a empezar para que se puedan unir. Vamos a dar 2 minutos y vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos con nosotros esta tarde para este nuevo webinar Tiza y Tablet de B-Readers. Estoy sumamente feliz de tenerlos a ustedes con nosotros. Mi nombre es Soren Gabelec, yo soy directora del éxito al cliente en B-Readers. Hoy estoy muy emocionada del tema de este webinar de combatir la desinformación, ¿verdad? Es un tema que creo muy relevante en esta época. De hecho, si queremos que nuestros estudiantes tengan mentes flexibles que pueden absorber nueva información y responder a problemas complejos, es sumamente importante que les ayudamos a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Y para poder abordar este tema, hoy tengo el gusto de tener a Irma Ibarra, nuestra directora de contenido en B-Readers. Irma es egresada de Lingüística y Literatura Hispánica con máster en Promoción de la Lectura. También es diplomada por Flaxo en Lectura Educación, certificada en Promoción de la Lectura y tiene más de 17 años de experiencia en el mundo del libro y la educación, además de 1000 otras cosas increíbles en esta área. Y tenemos igualmente a Vanessa Rivas, nuestra coordinadora de comprensión lectora en B-Readers. Ella es profesora de castellano y comunicación, tiene un magíster en ciencias de la educación y es experta en estándares de comprensión lectora en español. Además de eso, un montón de proyectos más. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a empezar. Antes de eso, solamente recordarles que cualquier pregunta que ustedes tienen, la pueden hacer en el espacio de preguntas, donde dice Q y A, si es la versión en inglés. Ahí nos pueden dejar todas sus preguntas y vamos a responder. Al final de esta presentación tendremos un espacio dedicado. Muchísimas gracias por su participación y espero que les guste. Hola a todos, muchas gracias. Gracias, Solen, por la presentación y muchas gracias a todos los que se están conectando, se han conectado esta tarde para hablar de este tema tan interesante, apasionante, a veces un poquito complejo, pero es un gusto estar con ustedes y el hecho de dedicarle un momento ya habla muy bien de su profesionalismo y de su interés para formar estudiantes y formar lectores. Vamos a empezar con esta pequeña charla de cómo desarrollar el pensamiento crítico, cómo tener armas para poder combatir la desinformación y para sortear los retos del mundo contemporáneo. Para eso vamos a hacer un poquito de contexto, ¿no? O sea, la complejidad del siglo XXI nos ha impuesto nuevos roles y nuevos retos para poder desarrollar competencias. Se ha producido en las últimas décadas más información que todo el conocimiento que había hasta hace muy pocos años, ¿no? O sea, realmente la
la velocidad con la que crece la información es enorme y al haber tanta información, obviamente eso nos exige afinar nuestras herramientas para filtrar esa información y para poder afinar la mirada y utilizarla de manera asertiva. La siguiente. Entre algunas reflexiones de este mundo contemporáneo, ustedes seguramente, es una pequeña lista, seguramente ustedes podrán seguir afinando esta lista, pero digamos como temas relevantes, ¿no? Las famosas fake news, las noticias falsas, se reenvían a una velocidad 70% más que las noticias reales. En esta pandemia hemos llegado como al total extremo y realmente, sin exagerar, nos damos cuenta que una fake news, una noticia falsa, nos puede llevar a la muerte, ¿no? El estar reenviando todos este tipo de noticias que su único objetivo es desinformar y confundir, pues sí tiene impacto en la gente, no nada más es un texto que circula y nada más, sino que realmente este tipo de noticias puede hacer que la gente tome decisiones en función de esto. Y detrás de esas noticias hay negocios, hay intereses, hay una serie de cosas que como receptores de información a veces no tenemos idea. Pero bueno, eso es parte de nuestra realidad. También este aumento del pensamiento mágico, ¿no? Todo el boom de sectas, gurús, coaching, productos milagro, o sea, toda esta oleada, digamos, de dar respuestas fáciles a problemas complejos. Y hablando de tanta información que circula, pues obviamente las personas, las sociedades requerimos simplificar un poco esta marea de información y se vuelve atractivo pues una respuesta fácil, ¿no? O sea, no sé, levántate todos los días y tiende tu cama temprano y vas a ser una persona exitosa. No, no necesariamente solo haciendo eso vamos a tener ese resultado, pero toda esta promesa de simplificación es parte también de nuestra sociedad. Y eso lo vivimos como adultos, entonces también los retos para formar otras generaciones pues son altos cuando nosotros mismos resulta complejo hacer esos filtros. Por otro lado también posiciones polarizadas en la sociedad, toda la información que circula y obviamente ahora con elecciones, con temas políticos, con las mismas noticias de la pandemia, nos dan cuenta de que ya no somos como tan autónomos de la información que recibimos, sino que también hay algoritmos que nos seleccionan, hacen un poco nuestro perfil y seleccionan el tipo de contenido que se nos va a ir presentando. Entonces, veíamos en la diapositiva anterior de cuánto ha crecido la información, sin embargo, eso no quiere decir que seamos personas que tengamos más conocimiento, porque lo que muchas veces sucede es que únicamente tenemos información que sustenta ya nuestras ideas y estamos cada vez más cerrados a escuchar al otro. Y eso genera una polarización muy grande. Por otro lado, también está el culto a la imagen, la importancia de la apariencia, de la forma y no del contenido. Y bueno, eso también ha tenido impacto, no nada más en cuestiones pues, de prometer o de tener todo el tiempo una imagen en redes sociales de que todo es felicidad y alegría, sino que también, por otro, en contraste, pues la vida no siempre es así, no siempre es rosa, no siempre todo es felicidad y emocionalmente nos estamos convirtiendo en una sociedad pues depresiva, con problemas de ansiedad, con problemas de sentir que no logramos, de sentir que siempre podemos estar en falta o tener aspiraciones nunca cumplidas, expectativas nunca realizadas. Entonces, esas son algunas líneas. Obviamente, como les decía, ustedes podrán alargar esta lista, pero es el mundo que nos tocó vivir y pues es parte de nuestro rol educativo poder dar
las suficientes herramientas para tomar lo mejor de él, porque aparte pareciera que es una cuestión fatalista, pero no, el hecho de que haya tanta información también es algo muy positivo. Un poquito más sobre el mundo actual, nos dice Antonio Rodríguez de las Heras que vivimos en un mundo sobreinformado, icónico, ¿no? Donde la imagen es sumamente importante, cinético, que está en constante movimiento y que también nos da la posibilidad de estar en varios lugares a la vez, ¿no? Seguramente hay gente de varios países conectada, yo estoy desde México, estoy aquí a casi 30 grados de temperatura y al mismo tiempo ustedes me están viendo en el momento real, ¿no? En vivo, desde otras latitudes y con otro clima, en otro contexto, pero esta posibilidad pues es parte del mundo contemporáneo que nunca antes se había tenido esa oportunidad. También estamos en un mundo abotonado o touch, ¿no? Que todo tiene una respuesta táctil, digamos, y eso pues también nos hace bastante impacientes a los adultos, pero más a nuestros alumnos, porque ellos nacieron en un mundo así, ¿no? Donde todo el tiempo, toda acción tiene una reacción, pero la tienen de manera muy, muy inmediata. También Bauman hizo otra conceptualización, digamos, del mundo o definición del mundo contemporáneo, hablando de la sociedad líquida, la modernidad líquida, y lo define con las siglas VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, bueno, un poquito de las reflexiones justo sintetizan, ¿no? En este tema de VICA y de cómo es la realidad de nuestro mundo. Pero nos dice Mario Bunge que en la época actual no basta con poseer un cúmulo de información, es preciso saber si las fuentes de información son confiables o no, si son pertinentes o no, y mientras no se sepa todo esto, la información no es conocimiento. Y sin conocimiento no podemos actuar de manera consciente y adecuada. Entonces, la idea es, justo nuestra meta tendrá que ser ir de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, y por eso es fundamental el pensamiento crítico. Daniel Cassani nos habla sobre la lectura crítica y las sociedades contemporáneas letradas, ¿no? la multiliteracidad. Tiene mucha investigación al respecto y nos dice que en la época actual es preciso saber leer las líneas, lo que dice el texto, lo que vamos a encontrar en el texto, saber leer detrás, saber leer entre líneas, conocer las relaciones que hay dentro de ese texto, dominar ese texto, y saber leer detrás de las líneas, ¿no? Ir más allá de las líneas quiere decir cuestionarnos por qué se escribió ese texto, cuándo se escribió ese texto, es decir, que todas las lecturas ya son situadas, no nada más es el texto comunidad, y ahorita vamos a ver un poquito a detalle a qué nos estamos refiriendo, sino que también ese texto fue escrito en un momento con una intención, y el lector también tiene su propio contexto, y para dotarle significado se pone en acción ese contexto. Justo lo que estábamos diciendo, bueno, la lectura ha tenido el concepto de lectura antes y ahora ha tenido variantes que los ha exigido el propio tiempo, ¿no? Antes se consideraba la lectura como una actividad lingüística cognitiva, ahora es una práctica letrada sociocultural. El texto se consideraba que tenía un mensaje, a mí me tocó ir a la escuela y que decían, ¿qué dice el texto? Como el texto está ahí, ¿no? Y si hacías la cita, y ahí estaba el mensaje, y ese mensaje era neutro, ¿no? Ahora el texto hace cosas, es un artefacto sociocultural y está situado, como decía anteriormente, ¿no? Está en un contexto. Si se escribió en una época, ahora pues es también parte del debate, ¿no? Que dicen es que los cuentos clásicos son políticamente incorrectos, ¿no? Porque se casaba gente muy joven con reyes ya muy mayores, ¿no? Eso con una lectura contemporánea
pues va en contra de todo este tema feminista o todo el tema de las princesas que quieren casarse con el príncipe. Claro que leído en este contexto, todos esos discursos pueden ser bastante criticados, pero si no entendemos en qué momento se escribió, cómo era el contexto en el que se escribió y por qué se escribió, no estaremos haciendo una lectura adecuada. El pensamiento, bueno, volviendo al tema del pensamiento crítico, es la capacidad de pensar clara y racionalmente sobre qué hacer o qué creer, e incluye la capacidad de participar en un pensamiento reflexivo e independiente. Son menos de 3 líneas, pero yo creo que es uno de los retos más grandes que tenemos los ciudadanos del siglo XXI. También tener la idea de que el pensamiento crítico se aplica a todo y que ya que logramos hacernos las preguntas adecuadas, ya lo vamos a dominar, es tal vez una expectativa demasiado alta, porque hay grandes pensadores del mundo contemporáneo que en algunos ámbitos de su vida sí tienen pensamiento crítico, pero si hablas de religión, de política o de algo emocional, ya estas habilidades que ahorita vamos a ver, pues no las podemos poner en práctica. Entonces, sí realmente es algo complejo y pues será importante hacerlas conscientes para poder ponerlas en práctica, ¿no? Alguien con pensamiento crítico puede pues comprender las conexiones lógicas entre ideas, identificar, cuestionar y evaluar argumentos, detectar inconsistencias y errores comunes en el razonamiento, resolver problemas sistemáticamente, identificar la relevancia e importancia de las ideas, reflexionar sobre la justificación de las propias creencias y valores. Y yo como resumen diría que alguien con pensamiento crítico tendría que estar dispuesto en todo momento a cambiar de opinión, a saber que no siempre tendremos la razón, a decir, esta lectura, esta idea o esta creencia es parcialmente correcta en tanto no conozca otra. Entonces, ahí me parece que está parte del gran reto de tener pensamiento crítico, que a veces eso pues es una lucha con el ego, ¿no? Con decir, sobre todo también en nuestra labor docente y con nuestros alumnos, aceptar que no siempre tendremos la razón o la verdad, ha sido un poco complicado para sobrellevar otras generaciones. Las habilidades es interpretar, analizar, evaluar, inferir, explicar y autorregular. Obviamente la autorregulación es como el nivel más alto y es la idea, ¿no? De que a partir de tener todas estas habilidades logremos pues poder tomar una posición adecuada, autocorregirnos, autoexaminarnos. Y ahí en ese desglose que nos da Peter Fassione, vemos que pues, son habilidades de alto nivel, ¿no? Incluso la interpretación es caracterización, decodificación, clarificación de significados. Esta tablita, a mí me parece que esta presentación la van a tener posteriormente, pero esta tablita es como muy didáctica porque nos explica muy bien pues, la profundidad de destrezas cognitivas a las cuales debemos llegar para poder tener este pensamiento crítico. Por contraparte, los errores de pensamiento o cuando definitivamente no estamos teniendo pensamiento crítico y que por lo vertiginoso de nuestro mundo contemporáneo es muy fácil caer en estos errores de pensamiento, es este pensamiento precipitado, de miras estrechas, poco claro, desorganizado, con prejuicios. Y volviendo un poquito al tema de las características de este mundo contemporáneo que va a una gran velocidad y que nunca antes habíamos tenido tantas posibilidades de participar de él, donde la lectura y la escritura están muy, muy de la mano. Leemos algo, inmediatamente podemos escribir, postear nuestros comentarios y a veces pareciera que es obligación leer y reaccionar, ¿no?
viendo las habilidades del pensamiento crítico, tendríamos que autorregularnos y estar conscientes o por lo menos intentar contrastar la información y tal vez no escribir de manera inmediata o no reaccionar de manera precipitada. Es fundamental y cada vez es más importante este desarrollo de niveles de pensamiento más complejos, porque pues simplemente para insertarnos en la sociedad y para que nuestros alumnos y nosotros mismos podamos tener trabajo y una buena calidad de vida, pues las habilidades que exige el mundo laboral han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ahí hay una pequeña tablita donde se nota claramente cómo las habilidades interactivas no rutinarias van súper a la alta, mientras las manuales rutinarias y no rutinarias van a la baja. Obviamente, pues toda la inteligencia artificial, los robots, las máquinas sustituyen toda la parte manual y la parte creativa, analítica, interactiva, pues va a la alta. Y estas habilidades cada muy poco tiempo se van afinando y se van renovando. Hasta hace 5 años, el pensamiento crítico ocupaba el nivel 5 en el top de las habilidades laborales. Ahora está en el segundo lugar y no dudo, este top de habilidades es del 2020. No dudo que en poco tiempo sea el número 1 de las habilidades que se requieren, ¿no? Está primero la resolución de problemas complejos, después el pensamiento crítico, creatividad, que va muy de la mano. En muchas ocasiones se cree erróneamente que el pensamiento crítico puede coartar la creatividad, porque dicen, bueno, si todo te lo cuestionas y todo lo analizas metodológicamente, se corta la creatividad. Y no, justamente el pensamiento crítico abre otras posibilidades porque nos orilla a hacernos más preguntas. Entonces, pues las habilidades gerenciales, trabajo en equipo, inteligencia emocional, toma de decisiones, actitud de servicio, negociación y aprendizaje permanente es el top de nuestras habilidades, de las habilidades laborales, y es a lo que nosotros educamos para la vida. Nosotros estamos trabajando con chicos que tienen que hacer una carrera que tal vez todavía no existe todavía, pero estudiarán alguna carrera y trabajarán en un mundo laboral en el cual pues estas habilidades son las que les van a exigir. Por lo tanto, es parte de nuestro rol desarrollarlas. Por mi parte es todo y dejo el micrófono a Vanessa Rivas. Muchas gracias. Gracias, Irma. Ahora vamos a ver en conjunto algunas sugerencias de intervenciones pedagógicas que pudiésemos utilizar tanto en la sala de clases como utilizando la plataforma BeReaders para poder desarrollar el pensamiento crítico. Y sabemos que cuando nosotros levantamos información respecto a esto, no hay nada más valioso que compartir experiencias previas, ¿ya? Que ustedes nos cuenten también qué es lo que están haciendo ustedes en clases que les ha resultado exitoso. Entonces, para ello, les compartí a través del chat, voy a volver a compartir el enlace, para que ustedes puedan colocar en el muro de Padlet todas aquellas experiencias exitosas que ustedes han utilizado en la sala de clases con sus estudiantes para desarrollar el pensamiento crítico, ¿ya? Ingresando el enlace que yo les acabo de enviar, ustedes van a ver un botoncito al costado inferior derecho que tiene el símbolo más. La idea es que ustedes puedan hacer clic en el botón más y puedan colocar cuál es su nombre, de qué colegio nos acompaña el día de hoy, y también colocar allí cuál es la experiencia exitosa que usted como docente, como profesor o profesora, ha utilizado en el desarrollo de sus clases para desarrollar el pensamiento crítico. Así que los invito, les acabo de dejar el enlace a través del chat para que ustedes puedan completar allí. Voy a dejar de compartir para poder compartirles la pantalla de Padlet. Y al final de la sesión nosotros vamos a poder recabar información respecto a cuáles son las experiencias exitosas. Lo importante de este muro de Padlet es que les va a quedar a ustedes también el respaldo
de las actividades que han sido exitosas también para otros colegas que están trabajando respecto a lo mismo. Entonces ahí invitamos a todas las personas que nos están acompañando hoy día que puedan dejar sus registros respecto a alguna actividad que desarrollen en la sala de clases relacionada a pensamiento crítico. Ahí nos están saludando a través de preguntas y respuestas. Esto está a través del chat. ¿Ya? A través del chat aparece allí el enlace que les acabo de compartir. Sí, ahí me lo están pidiendo nuevamente. Ahí lo volví a compartir para que a todos los panelistas. Les acabo de compartir el enlace, entonces esto los va a llevar. No les llegó el enlace. Ahí voy a volver a reenviarlo. Ahí sí. Y vamos a enviarlo también por acá. Entonces ahí les compartiré el enlace. En la pantalla van a poder ver entonces ustedes un muro, y en ese muro se les pregunta cómo desarrolla usted en la sala de clases el pensamiento crítico con sus estudiantes. Para poder agregar comentarios tienen que pinchar el botoncito que aparece con el símbolo más al costado inferior derecho. Ahí vamos a ver. Perfecto, ahí Solén volvió a compartir el enlace para que ustedes puedan completar. Solén acaba de compartir el enlace a través del chat. Nuevamente para que ustedes puedan completar allí el muro. ¿Ya? Ya, lo vamos a revisar entonces al final de la presentación. Ahora vamos a conocer algunas estrategias que pueden ser útiles, tanto en la sala de clases, como yo les decía, como a través de la utilización de readers. ¿Ya? Lo primero que es necesario para poder trabajar lo que es el pensamiento crítico es que nosotros seamos capaces de tomar una radiografía de nuestros estudiantes. Es decir, detectar cuál es el nivel de comprensión lectora en el cual ellos están actualmente. Eso tiene que ver directamente con saber si los estudiantes están solamente en un nivel de localizar información, están en un nivel de interpretar la información, o están en un nivel de relacionar y valorar la información. ¿Ya? Eso es lo primero que yo como docente debo hacer para poder identificar las características particulares de mi grupo curso. ¿Ya? ¿Qué es lo que me sirve a mí para poder detectar las características lectoras de mis estudiantes? Un diagnóstico, ¿ya? Un diagnóstico con preguntas. Entonces, lo más sencillo de aplicar en la sala de clases es realizar 4 preguntas asociadas a cada una de estas macrohabilidades y luego de eso aplicar este diagnóstico a los estudiantes y corregir cuáles son las correctas y las incorrectas. Y vamos a revisar allí. Hacemos, por ejemplo, 12 preguntas en el diagnóstico, 4 de localizar información, 4 de interpretar y 4 de relacionar y valorar. Y vamos a poder tener un panorama respecto a cuáles son las características de mis estudiantes. ¿Están localizando más mis estudiantes? ¿Están interpretando más mis estudiantes? ¿O están reflexionando y llegando al punto que nosotros queremos que lleguen, que es necesario para poder desarrollar el pensamiento crítico? Entonces, un buen elemento es este diagnóstico que yo les planteo acá, donde se detecte en una primera instancia cuáles son las características que tienen mis estudiantes, en qué nivel de lectura ellos están, ¿ya? Porque recordemos lo que dijo Irma, que decía Casani también, que hay algunos estudiantes que a lo mejor se encuentran en el nivel de leer las líneas, a lo mejor hay otros estudiantes que están en el nivel de leer entre líneas, y a lo mejor son los menos los que están leyendo entre líneas, por ende, más allá de las líneas. Por ende, ahí vamos a tener que jugar un rol fundamental nosotros como profesores en el acompañamiento, en la guía que le damos a esos estudiantes que a lo mejor no están pudiendo leer más allá de las líneas. Algunas estrategias que nosotros vamos a revisar hoy día son la de los conocimientos previos. Vamos a revisar también cómo poder formular inferencias en la sala de clases. También vamos a ver cómo poder utilizar estrategias, específicamente la estrategia de predicción que da muy buen resultado. Y finalmente vamos a revisar también cómo la técnica del automonitoreo, ¿cierto?, juega un rol fundamental en el pensamiento crítico de los estudiantes. ¿Ya? El conocimiento previo es fundamental porque determina cuánto va a comprender el lector del texto. ¿Ya?
dependiendo de cuánto el estudiante sepa o qué conocimiento tenga respecto a la temática, ¿cierto? Va a ser el nivel de comprensión que éste va a tener. Por ende, es fundamental que nosotros primero sepamos si nuestros estudiantes manejan o no manejan la temática. ¿Cómo podemos hacer esto en la sala de clases? Esto ustedes lo deben hacer comúnmente en la sala de clases, que es hacer una lluvia de ideas, ¿ya? Respecto a qué saben mis estudiantes respecto al tema, ¿ya? Y aquí es súper importante que si yo como docente detecto que mis estudiantes no tienen información respecto a la temática que yo voy a tratar, yo pueda entregarles información al respecto. Yo pueda, a través de algún video, a través de un texto de lectura previa, socializar con ellos respecto a la temática que yo voy a abordar en mi lectura, ¿ya? Sin el conocimiento previo y sin que yo pueda detectar, ¿cierto?, de qué se va a tratar la temática de la lectura, es difícil que los estudiantes se puedan proponer un objetivo de lectura, es decir, ¿qué quiero saber después de haber leído? ¿Ya? Entonces, es sumamente relevante que para poder fijar un objetivo lector, también, ¿cierto?, yo pueda reconocer cuál es la temática, de qué se va a tratar, y desde allí proyectarme, ¿cierto?, para saber qué quiero aprender finalmente, ¿ya? Entonces aquí, súper importante detectar si mis estudiantes tienen conocimiento previo o no tienen conocimiento previo respecto a la lectura, y hacer este acompañamiento, ¿ya? Para la formulación de inferencias, el conocimiento previo juega un rol fundamental, ¿ya? Porque para que yo pueda hacer inferencias, es necesario que yo una la información que me entrega el texto con mis conocimientos previos. Si yo no tengo conocimientos previos respecto a la temática, difícilmente voy a poder, ¿cierto?, ir haciendo estas interpretaciones, ¿ya? Aquí yo coloqué un ejemplo para que ustedes se den cuenta de la importancia de manejar ciertos conceptos clave a nivel de comprensión lectora. Aquí en el ejemplo dice, Carlos le dijo al profesor que no podía entender el texto. Él le dijo que lo ayudaría. Aquí, para que el estudiante pueda comprender que cuando la frase dice, él le dijo que lo ayudaría, corresponde al profesor y no a Carlos, el estudiante tiene que saber primero que él corresponde a un pronombre personal. Tiene que dominar un contenido previamente de base para que su interpretación sea la correcta. Por ende, aquí es súper importante también levantar información de qué es lo que manejan los estudiantes. ¿Manejan pronombres? ¿Manejan artículos? ¿Manejan sustantivos? ¿Están manejando realmente conectores, por ejemplo, que les van a ayudar a ellos a poder entender el texto? Si no es así, también es importante profundizar quizás en estos aspectos que son bases. Si, por ejemplo, yo le dijera a un estudiante o les mostrara un texto de Luis Miguel, les hablara de Luis Miguel, por ejemplo, y después yo les dijera El Sol de México, posiblemente un estudiante que no conoce los términos correferenciales no podría deducir que estoy hablando de la misma persona y pudiese interpretar que dentro de mi texto hay dos personas distintas. Entonces, súper importante aquí levantar información de los conceptos que los estudiantes tienen a la base, ¿ya?, para poder formular inferencias. Hay una estrategia que es muy útil en la sala de clases, sobre todo, que es la lectura en voz alta y en conjunto con el estudiante, donde yo voy leyendo en conjunto con él y inmediatamente él me va contando qué es lo que va interpretando, qué es lo que quiso decir el autor, por qué él cree que el autor me quiso decir tal cosa, y a medida que él va avanzando, yo voy destapando los siguientes pasajes del texto, ¿ya? Esto me ayuda a ir reflexionando en conjunto con el estudiante y también ir visibilizando la comprensión. Es decir, vamos leyendo, ¿por qué tú crees que el autor dice esto en el texto? ¿Qué te hace pensar que el autor lo dice? Y luego de eso vamos comprobando con las mismas marcas textuales si es que realmente se cumple lo que el estudiante va prediciendo, ¿cierto?, en la lectura en conjunto. Entonces, para que nosotros podamos utilizar esta técnica, que es la técnica de predecir, es importante que usemos primero las pistas que el texto nos va entregando, ¿ya? Principalmente, o la principal pista que nos entrega el texto al momento de leer con los estudiantes es el título. Entonces, a partir del título, los estudiantes pueden comenzar a hacer la primera predicción, ¿ya? Y a partir de ello, podemos hacerles preguntas a los estudiantes respecto a de qué creen que se va a tratar la lectura, ¿ya? Luego de eso, vamos haciendo detenciones frecuentemente para ir reformulando, ¿cierto?, estas preguntas que yo les mencionaba, que nos pueden servir de orientadoras,
y la idea es que vayamos repitiendo constantemente estos pasos durante toda la lectura. ¿Cuáles son algunas preguntas guías que me pueden servir para orientar esta lectura en conjunto con mis estudiantes? ¿Qué piensas respecto al tema? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué dijo el autor que confirmaba eso que tú me acabas de decir? ¿Por qué crees que el autor dijo tal cosa en el texto? Y la idea es poder ir reafirmando y generando en conjunto la comprensión con el estudiante. Ese va a ser siempre el primer paso, saber si realmente mi estudiante está comprendiendo o no está comprendiendo lo que lee. Y a partir de eso, ¿cómo son sus interpretaciones y sus reflexiones respecto a la temática? ¿Ya? Y tenemos por último la técnica del automonitoreo, ¿ya? Con la cual yo puedo ir entregándole a los estudiantes algunas claves específicas para que ellos sepan interactuar con la lectura. Es decir, yo puedo entregarle al estudiante algunos conceptos. ¿A qué te recuerda, por ejemplo, qué has aprendido, qué lo dijo, por qué lo dijo, cómo lo dijo, de qué me sirve saber, en qué ámbito de la vida lo puedo aplicar? Entonces, a partir de eso, a partir de la lectura por párrafos que el estudiante va haciendo, él puede ir tomando nota y puede ir resumiendo respecto a su lectura. Entonces, esto nos permite que el estudiante haga una interacción también con el texto y pueda ir construyendo significados, ¿ya? Hay una técnica fundamental que se puede utilizar en la sala de clases, que son las rutinas de pensamiento, que son muy llamativas tanto para los docentes como para los estudiantes, ¿ya? Porque nos sirven para visibilizar el aprendizaje. No solamente basta con que yo verbalice lo que quiero lograr en mi clase, sino también basta con que yo pueda proyectar con los estudiantes en un papelito, por ejemplo, o en la pizarra, aquellos aprendizajes que son claves respecto a la lectura, ¿ya? Para eso existen las rutinas de pensamiento, que son esquemas que se les entregan a los estudiantes en papel para que ellos puedan ejercitar respecto a sus lecturas, ¿ya? Se le puede entregar una hojita de papel al estudiante que tenga 4 columnas, una que diga lo que sé, qué quiero saber, lo que aprendí, ¿cierto? Y de qué me sirve lo que yo aprendí. Entonces yo le entrego la hoja al estudiante al principio de la clase, antes de realizar la lectura. ¿Qué sabe él de lo que vamos a leer? ¿Y qué quiere saber él respecto a lo que vamos a leer? Luego de eso, realizamos la lectura en conjunto y al final, ¿cierto?, de la lectura, le volvemos a entregar la hojita al estudiante para que él escriba lo que aprendió y de qué me va a servir eso que yo aprendí. Ahí estamos haciendo lo que decía Irma, ¿cierto? Una lectura más reflexiva y más crítica. Ahora, también podemos entregar una hojita al estudiante, teniendo la columna, debido a que yo sé esta cosa, X cosa, ¿cierto? Predigo que en el texto va a suceder esto. Luego de eso, a medida que el estudiante va leyendo, puede ir contestando si esa información es verdadera o falsa, ¿ya? Y apoyándose en claves textuales o evidencias que le permitan ir diciendo por qué era verdadero o falso lo que él predijo respecto a la lectura. Y por último, tenemos una última rutina de pensamiento que se puede entregar también en especie de columna, que es qué creo del texto, qué lo que era cierto y dónde lo dice el texto. Ya finalmente lo que también mencionaba mi compañera Irma, era que también es importante que visibilicemos el aprendizaje. Entonces, si yo estoy tan convencido de que el autor me quiso decir X cosa, tengo que también ser capaz de mostrar dónde me lo está diciendo el texto. Entonces, estas rutinas de pensamiento nos sirven para también hacer reflexionar a nuestros estudiantes respecto a la lectura y también visibilizar el aprendizaje, ¿ya? Cuando trabajamos quizás imágenes un poquito más visuales, también podemos ir construyendo conexiones lógicas. Nosotros podemos entregarle a los estudiantes una especie de caricatura, cómic, ¿cierto? O viñetas para que ellos puedan ir rellenando, escribiendo una historia a partir de la imagen. Y también esto después se puede socializar y se puede leer en voz alta para ver qué tantas conexiones pueden establecer los estudiantes, qué tan coherente es la conexión que ellos hicieron, y también se puede leer en conjunto con otros estudiantes para que los otros estudiantes les hagan preguntas. ¿Por qué tú escribiste que él estaba en una isla solo con el amigo? ¿Qué te hizo pensar eso? Y podemos ir también generando este proceso de lectura en voz alta.
Ya cuando nos enfrentamos a textos no literarios o textos expositivos, también es importante que los estudiantes sepan identificar cuál es el problema que está presente en la lectura, cuáles son las soluciones que plantea el texto, si estas soluciones le parecen que son positivas o negativas y por qué razón le parece que son positivas o negativas, y cuál solución cree a nivel personal que es la mejor, ¿no? También es importante para que los estudiantes puedan trabajar lo que es la relevancia de la información, que nosotros podamos sintetizar, ¿cierto?, el texto en una palabra, en una idea o en una frase. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a poder determinar a qué le están dando más importancia a los estudiantes. ¿Será que esa palabra realmente resume mi texto? ¿Será que esa idea realmente resume mi texto? ¿Será la frase correcta la que utilicé para resumir el texto? Entonces aquí también es importante ir haciendo este trabajo conjunto con el estudiante para ir viendo cuáles son las ideas más relevantes a partir de la lectura. Y acá tenemos un sándwich que nos ayuda también, que lo podemos utilizar mucho, que también es una rutina de pensamiento que nos ayuda a poder establecer las conexiones que hacen los estudiantes con el texto. Es decir, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuáles son las ideas que apoyan esta idea principal? ¿Cuál es la idea que concluye el texto? Como decía Irma, la conexión lógica y la relevancia que tienen los estudiantes o la relevancia que le dan a las ideas del texto los estudiantes es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico. Por ende, este recurso, que es bien visual, es bastante interesante para poder trabajar en clases. También hay una última rutina de pensamiento que me faltó mencionarles, que tiene que ver con lo audiovisual. ¿Ya? Hoy en día que estamos muy cercanos a lo que es redes sociales, YouTube, Facebook, también es importante que los estudiantes se cuestionen qué ven, qué están pensando respecto a lo que ven, ¿cierto? Y qué les produce esa información, ¿ya? Para poder también ver todo lo que es el pensamiento crítico y aplicarlo en estos elementos más audiovisuales. Ahora, si hablamos de herramientas digitales, en este caso utilizando nuestra plataforma MyReaders, también hay varios elementos que nos permiten fortalecer el trabajo del pensamiento crítico a nuestros estudiantes. Por un lado, tenemos los desafíos en sistema, ya que ustedes saben que son textos breves, en los cuales el estudiante enfrenta distintos tipos de preguntas. En este caso, los estudiantes se enfrentan preguntas de localizar información, de integrar e interpretar, y reflexionar y valorar, ¿ya? Entonces, allí los estudiantes van a tener la posibilidad de poder contestar preguntas de nivel más reflexivo, ¿ya? De evaluar, por ejemplo, características de los personajes, comportamientos, analizar críticamente los personajes que aparecen quizás en ese breve texto, ¿ya? Distinguir hechos de opiniones y evaluar también los hechos o acontecimientos que suceden en el texto. Lo mismo sucede con la asignación de libros. Ustedes como profesores en nuestra plataforma van a poder asignar un libro a los estudiantes. A partir de la lectura, los estudiantes también cada cierta cantidad de páginas van a tener que enfrentar preguntas de los 3 niveles para leer, ¿cierto?, las líneas, leer entre líneas y leer más allá de las líneas, que es súper relevante también para el desarrollo del pensamiento crítico. Y lo más importante de todo es que nosotros como MyReaders siempre estamos fortaleciendo el uso de estrategias de comprensión lectora, ¿ya? Porque sabemos que las estrategias de comprensión lectora no solamente nos sirven para tener buenas calificaciones, sino que nos van a servir para poder rendir en todas las asignaturas, mejorar las oportunidades que va a tener el estudiante a futuro, porque si el estudiante comprende lo que lee, ¿cierto?, va a poder incluirse como un ciudadano, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Entonces acá, dentro de las herramientas que nosotros tenemos para fortalecer el pensamiento crítico, tenemos la del subrayado y las notas, que nos sirven mucho para este tema del automonitoreo del estudiante, para ir aplicando todas las técnicas de lectura en voz alta y para los estudiantes vayan tomando notas también al margen respecto a quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, de qué me sirve, ¿cierto? En qué ámbito de mi vida puedo aplicar también la lectura. Y lo más importante para desarrollar el pensamiento crítico es también el diccionario integrado que nosotros tenemos en nuestra plataforma, que le permite al estudiante ir buscando inmediatamente definiciones, porque sabemos que si el estudiante no comprende lo que lee, difícilmente va a poder hacer proyecciones o juicios al respecto. Entonces, todas estas herramientas están incluidas en nuestra plataforma. La idea es que ustedes le saquen el máximo provecho para poder desarrollar el pensamiento crítico en sus estudiantes.
nada más ahí a manera de pequeño, no sería cierre, sino es como dejar la idea puesta ahí. Nos dice Yuval Harari, que es un escritor que ha estado muy de moda por estos libros de Homo sapiens, de animales a dioses y todos estos libros donde hace un análisis de la sociedad, pero desde el pasado hacia el presente. Dice, la ciencia moderna se basa en el precepto latino ignoramus, no lo sabemos. Da por sentado que no lo sabemos todo e incluso de manera más crítica acepta que puede demostrarse que las cosas que pensamos que sabemos son erróneas a medida que obtenemos más conocimiento. Ningún concepto, idea o teoría son sagrados ni se hallan libres de ser puestos en entredicho. Me parece pues un pequeño fragmento que resume muy bien el cómo, bajo qué lógicas debemos leer el siglo XXI y sobre todo esta parte de tener, ya no tener verdades absolutas, sino que estar constantemente cuestionándonos nuestras propias creencias y toda la información que llega a nosotros. Muchas gracias Irma, muchísimas gracias Vanessa por esta excelente presentación. Tenemos una pregunta de doña Julia que nos está preguntando sobre las estrategias para primer grado, los niños que no leen. No sé si acá tal vez Vanessa tienes algunos consejos cuando estamos hablando de los niños más pequeños. Claro, cuando hablemos de los más chiquititos, ahí se recomienda harto usar el tema del audio, ¿ya? Porque como sabemos que ellos no son lectores, o en lo posible ir acompañando esta lectura en voz alta, que yo les mencionaba. De hecho, tenía un texto para leerles, que era para poder quizás ir abordando esta lectura con los más pequeñitos. Voy a aprovechar de leerlo para que lo compartamos. Se entrega a Luis, un estudiante, una lectura de una página de un libro titulada Dos fueron abandonados. Es la historia de un niño esquimal, Noni, que fue abandonado junto a su perro en una isla de hielo. Como no había ningún animal o vegetación en la isla, dentro de pocos días ambos estaban a punto de morir de hambre. Con mucha angustia y basado en el comportamiento de los esquimales adultos, el niño concluye que tiene que matar a su perro para poder obtener comida. Entonces aquí la instrucción es, para Luis, te voy a mostrar una historia frase a frase y quiero que me digas lo que piensas en voz alta. Todo lo que crea que está diciendo el autor, por qué lo está diciendo, lo que te confunde, cómo resuelves tus dudas, es decir, todo lo que piensas mientras lees. Esa es una muy buena estrategia porque a medida que el estudiante va leyendo, el profesor puede ir haciéndole cuestionamientos. Entonces, por ejemplo, comenzamos la lectura. El profesor dice, dos fueron abandonados. Luis piensa por un momento y dice, debe tratarse de dos personas que fueron abandonadas en algún lugar, no sé dónde. El profesor no habla mientras destapa la siguiente oración. En la tercera noche, sin probar bocado, Noni pensó en el perro. Entonces Luis comenta, un hombre es Noni y probablemente está preocupado de que nadie va a cuidar a su perro mientras él está abandonado no sé dónde. Ahí podemos nosotros continuar armando esta dinámica de ir preguntándole a los estudiantes más chiquititos y leyéndoles en voz alta para ir haciendo esta reflexión respecto al texto. Siempre acompañando quizás a los más chiquititos con audio, con estas reflexiones o estas preguntas en un nivel quizás más sencillo. Pero siempre partir por el nivel más básico, que es primero verificar que mi estudiante comprendió lo que leyó, ¿ya? En mi primera lectura, yo tengo que primero levantar la información de que mi estudiante comprende la lectura. Si es que él no comprende la lectura, no voy a poder hacer una segunda lectura más reflexiva en este caso. Muchas gracias, súper. Tenemos otra pregunta, ¿de qué manera podemos reforzar el nivel crítico reflexivo en la lectura a partir de B-Readers? He evidenciado que hay estudiantes que leen con dificultad. ¿De qué manera B-Readers fortalece esto? Esa pregunta se vio un poco contestada en la presentación cuando mostramos allí cómo podíamos sacarle mayor provecho a la barra de herramientas de comprensión lectora, pero también ahí es importante que ustedes sepan que la primera vez que el estudiante ingresa a plataforma rinde un diagnóstico.
En ese diagnóstico, el estudiante, nosotros podemos sacar esta radiografía de la cual yo les hablaba, en donde detectamos si el estudiante está leyendo en un nivel de localizar información, o está leyendo en un nivel de interpretar la información, o leyendo en un nivel de reflexionar y valorar. Y a partir de ese diagnóstico, nosotros vamos mostrándole textos en plataforma al estudiante. Por ende, todas las lecturas que el estudiante hace están acordes a sus capacidades y a su nivel de comprensión lectora. En la sala de clases también se recomienda hacer esto. Lo podemos hacer, podemos tomar un texto de la plataforma y abordarlo con los estudiantes a partir de las preguntas que aparecen en plataforma, si lo queremos hacer también a lo mejor en alguna clase virtual. Perfecto. Tenemos a don Luis, que nos pregunta cómo enseñar a argumentar apuntando a desarrollar este pensamiento crítico. Irma, veo que... Eso sería otra webinar. Pero todo Próximo tema, don Luis. Próximo tema, claro. Todo el tema, y nos viene bien a todos. El tema de la argumentación es justo un nivel de análisis y de lectura y de pensamiento bastante elevado y bastante exigente. Hay obviamente técnicas de argumentación, pero sí viene muy de la mano con este tema del pensamiento crítico, porque justamente para argumentar tienes que sustentar, enumerar, dar evidencias, presentar ejemplos, y esto hace pues un análisis específico de lo que se esté discutiendo para no caer en errores, como habíamos visto recién en la presentación, de crear pues pensamientos prejuiciosos o de manera inmediata, reactivos, de manera, o sea, presentarlos de manera reactiva y no analizada. Más allá de todas las técnicas de argumentación que hay, que por supuesto, por cierto, mi compañera Vanessa es experta en cuestión de debate y argumentación. Más allá de eso, creo que parte del reto es incorporar estos cuestionamientos y esta manera en el día a día de dar nuestros puntos de vista de manera sustentada. Eso ejercitado, digamos, como parte de nuestro día a día, ya como una rutina de pensamiento incorporada. Y no venía también la pregunta de para los más chiquitos que no leen, ¿qué estrategias? Y yo me quedé pensando, bueno, no decodifican, pero los más chiquitos también se generan ideas. Por supuesto, hay que aterrizar mucho si están comprendiendo las palabras, porque están familiarizándose con la lengua, no solamente con el código escrito, sino con la lengua, y a veces confunden una palabra por otra y ya hacen otra idea, ¿no? Pero a lo que quiero ir es que los más pequeños leen con nuestros ojos, leen con nuestra voz, y se hacen sus ideas, y es momento perfecto para hacer las preguntas adecuadas que les van a desarrollar una mirada distinta, un pensamiento distinto al común, al inmediato, al parcial. Y bueno, por mi parte sería eso, pero seguro que Vane tiene tips para el tema de la argumentación, porque es su especialidad. Sí, o sea, tú lo resumiste muy bien. Ahí es importante ir trabajando de manera paulatina. Estas rutinas de pensamiento que yo les mostré en la presentación pueden ser muy útiles, donde los estudiantes vayan buscando evidencias en el texto, ¿cierto? A partir de la lectura, haciéndose cuestionamientos. Lo otro importante que también se puede utilizar mucho a partir del uso de la plataforma son los libros. Generar a partir de los libros debates, mesas redondas, actividades conjuntas con los estudiantes donde ellos puedan ir compartiendo sus opiniones, expresando qué es lo que piensan respecto a la temática, qué les produce, qué les provoca, en qué ámbito de la vida les pudiese servir, y acercar todo esto al día a día. Finalmente, solo así se va a construir el hábito. Entonces, no podemos pretender que un estudiante reflexione y valore un texto o argumente sin antes haber levantado información respecto de si el estudiante realmente está entendiendo lo que lee. Entonces, yo creo que ese es el paso fundamental. Antes de quizás apuntar quizás a algunas habilidades que son más elevadas, apuntar a las habilidades de localizar información, hacer inferencias en el texto, y luego de eso ir progresando de manera paulatina con estas actividades de acompañamiento tanto en la sala de clases como con nuestra plataforma. Gracias, muchas gracias.
Tenemos dos preguntas más. ¿Cuánto tiempo se recomienda realizar la lectura en clase, ya que la plataforma se adecua a los tiempos individuales de cada niño? Claro, ahí podemos también no solamente trabajar a nivel de intervención individual, sino que también podemos trabajar a nivel de intervención colectiva. Lo podemos hacer también con todo el grupo curso. Podemos destinar, por ejemplo, los primeros 15 minutos de la clase, que es lo que se hace en general, si es que lo vamos a hacer con todas las asignaturas, ¿ya? Si lo hacemos específicamente en la asignatura de lenguaje, podemos dejar un bloque de clase, 45 minutos, ¿cierto? Para poder trabajar en conjunto la interpretación que se hace a la lectura. Perfecto, muchas gracias. Y el último sería, ¿cómo se puede generar el pensamiento crítico, pero desde la enseñanza de las matemáticas? No tenemos profesores de matemática con nosotros, pero no sé si Vanessa Berna tiene algunas ideas. También se pueden utilizar las rutinas de pensamiento, se puede usar la lectura de problemas matemáticos, porque finalmente la comprensión lectora es transversal a todas las asignaturas. No es que los estudiantes solamente lean en la asignatura de lenguaje, sino que van a tener que leer en todas las asignaturas. Entonces ahí podemos abordar también la resolución de problemas matemáticos, a lo mejor con alguna rutina de pensamiento, con alguna estrategia de comprensión lectora. Sí, tal vez obviamos que estamos uniendo pensamiento crítico y lectura, porque la lectura es la entrada a la información, y por eso quedó obviado, ¿no? Pero por supuesto que para analizar la historia, por ejemplo, ¿quién cuenta la historia? ¿En qué momento la cuenta? Como siempre se dice, ¿no? La historia no siempre viene de los vencidos, ¿no? Sino de los vencedores, cuéntale, y eso es lo que queda al final como el discurso oficial o como el relato autorizado o validado. Y esto tiene que ver con la asignatura, pero no me quisiera ceñir a la asignatura, sino más bien a los diferentes ámbitos de la vida, en temas históricos, en temas, justo el cierre era sobre ciencia, pero también aplica a todos los demás ámbitos. Por supuesto que en las matemáticas también habrá bastantes retos, porque igual la entrada a las matemáticas, al menos en México, es la asignatura que mayor estrés presenta para los estudiantes, y muchos de ellos saben hacer la operación que se requiere, pero no rinden bien el resultado del examen porque no comprendieron bien el problema que se planteaba. Y eso era texto, eso era lectura. Entonces, en realidad, estas líneas van muy, muy de la mano, y estas claves de cómo mirar la realidad, cómo leerla más allá de los textos, nos sirven para todo. Perfecto. Solén, me Sí, gustaría compartir el muro que los profesores completaron hace un ratito atrás para que veamos algunas experiencias exitosas de los profesores. en los 2 minutos que nos quedan. Y quería Sí. agradecerles a todos porque yo vi que había bastante participación, así que muchísimas gracias. Tenemos gente que participó de Perú, de Chile, y aquí los profesores compartieron todas sus experiencias exitosas respecto a lo que es el fomento del pensamiento crítico. Agradecerles a todos por su participación. Aquí tenemos algunos profesores que dicen que hacen lectura crítica e interpretativa de diversidad de textos para propiciar la reflexión de sus estudiantes, opiniones en pleno, lo que hablábamos recién. Leemos la misma nota en clase de distintos diarios y comparamos las diferencias, reflexionamos sobre ideologías que promueven los diarios. Aquí tenemos varios participantes también de Perú, que dice que le hacen preguntas abiertas a los estudiantes. Este muro quedó disponible para todos los participantes de esta reunión, así que pueden revisar allí las experiencias exitosas que le han servido. Aquí incluso tenemos uno con imagen de los participantes, así que si quieren leer, está disponible en el enlace que yo les compartí, para que puedan también revisar experiencias exitosas respecto a cómo desarrollar el pensamiento crítico. Y les agradezco muchísimo. Creo que fue una excelente dinámica. Gracias a los participantes por justamente compartir sus experiencias. Gracias. Les vamos a enviar en esos días la grabación de este evento, así que no se preocupen. Por favor, también estar pendientes porque cada mes tenemos este evento TISA y Tablet. Para ver un poco las nuevas cosas que se hacen en el tema de educación y para seguir mejorando como profesores, docentes, directores, etc. Así que muchísimas gracias, que tengas una
que tengan una excelente tarde y nos vemos el próximo mes en la próxima edición de Tiza y Tablet. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.